Buenos días, profe. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Inge. Hola, profe. buenos días. Darío. Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a empezar la clase ya. Buenos días, profe. Buenos días. A ver, no se olviden de activar sus cámaras, por favor. Faltan algunos estudiantes. A ver, Darío Sotalín, Jonathan Viquinchana, Saúl Montalbán. Bueno. A ver, bueno, vamos a revisar esta cuestión con un poco más de detenimiento de empaquetamiento y compresión. A ver si estoy grabando o no estoy grabando. Ya. A ver. Bueno, empaquetamiento ya había mencionado qué es lo que significa, ¿no? Empaquetar significa crear un archivo que contenga varios archivos. Entonces, esto se lo hace con el fin de facilitar la copia o la transmisión de archivos, porque es más fácil transmitir un solo archivo que varios archivos, ¿sí? Y por otro lado está la compresión, porque una vez que está empaquetado, eso no significa que está comprimido. La compresión, obviamente, lo que hace es que ese archivo que nosotros empaquetemos, lo podríamos comprimir de tal manera que no sea más grande que la suma de los archivos que están conteniendo, ¿no? Es decir, si yo creo un archivo que empaqueta varios archivos, este archivo que se crea generalmente es de mayor tamaño que la suma
de los tamaños de todos los archivos que contiene. Entonces, por eso hace falta la compresión. Bueno, y este archivo que se crea al empaquetar es más grande porque necesita más información, necesita información adicional para poder saber cuál es el tamaño de los archivos, los nombres, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el contenido. Hay más información que se pone, no es solamente los archivos, ¿no? Sino también más información relevante al contenido, ¿no? Entonces, por eso es que el archivo que está empaquetado, el archivo creado cuando se empaqueta varios archivos, es un archivo más grande que la suma de los archivos individuales. Entonces, hace falta la compresión. Pero hay que estar claro que la compresión, más bien dicho, el empaquetado no es compresión. Empaquetar no es compresión, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunos comandos que van a permitir la compresión y no el empaquetamiento. Hay comandos que hacen eso, ¿no? Por ejemplo, el zip es un comando que permite comprimir, pero no hace el empaquetamiento, ¿ya? Así que por esa razón es conveniente que se sepa cómo empaquetar archivos. El empaquetamiento crea un archivo de mayor tamaño que el archivo total de los archivos que se empaquetan. ¿Para qué empaquetamos? Porque es más fácil descargar un archivo que varios. Cuando se hace copias de seguridad, por ejemplo, de directorios, es más fácil mantener a todos estos en sus respectivos respaldos, ¿sí? Es más fácil mantenerlo en un solo archivo que ir respaldando cada uno de ellos, ¿no? Además que cuando uno empaqueta, puede de ese paquete que tiene de archivos, puede sacar uno solo, ¿sí? Y entonces manipular, hacer alguna modificación, etcétera, y luego integrarlo nuevamente al paquete, ¿sí? Entonces, tampoco es que es necesario trabajar con todos los archivos que están formando el paquete, ¿no? Esto lo permite hacer, entonces, tar. Veamos la compresión. Hay dos tipos de compresión y esto es en forma general, no solamente para lo que tiene que ver con Linux, ¿no? Es en forma general. Y en forma general hay dos tipos de compresión, una que es sin pérdidas y esto significa que no elimina ninguna información del archivo. Sin embargo, lo puede comprimir porque lo que pasa es que, para darles una idea, ¿no? Si ustedes tienen un texto en el que hay un carácter que se repite muchas veces más que los otros, entonces este carácter puede ser representado por menos bits, ¿sí? Y justamente ahí es donde se tiene la compresión, ¿ya? Porque a veces uno piensa que, bueno, ¿y cómo voy a obtener compresión sin pérdidas? O sea, ¿cómo voy a comprimir el dato? Entonces hay varios algoritmos, ¿no? En lo que se refiere a texto, por ejemplo, hay un algoritmo que se llama algoritmo de Huffman, y entonces este es justamente el que analiza el texto y dice, a ver, este es el elemento que más se repite. Así que como es el elemento que más se repite, voy a hacer que este elemento sea representado por menos bits. Y aquel que menos se repite por más bits, ¿sí? Y de esa manera se tiene compresión, ¿sí? Porque si no se tiene compresión, si no se tuviera compresión en un texto, cada uno de los caracteres estaría representado por 8 bits, por ejemplo, que es del código ASCII, ¿sí? El código ASCII utiliza 8 bits para la representación de cada carácter. Por eso recordarán ustedes que cuando yo, a ver, veo un archivo de texto, ¿no? Veamos por aquí. A ver, veamos, por ejemplo, el S-L Frit, ¿sí? Este tiene 52 bytes, ¿no? 52 bytes. ¿Pero por qué tiene 52 bytes? Voy a hacer un WC. A ver, ¿cómo hago para contar los caracteres que tiene Frit? A ver, vamos a despertarnos un poco ahí. ¿Cuántos están? 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20. Están faltando algunos. Bueno, ¿ya voy a tomar lista o voy a tomar prueba?
una de las dos. Sí, hay muchas faltas ahorita. Bueno, a ver, Karen, dígame, ¿cómo hallo la cantidad de caracteres que hay en Fruit? Era con WC Ingest Word Count. WC. Fruit. Bueno, pero podría ser un poco más preciso porque el resultado de WC Fruit me sale esto. ¿Sí? Entonces aquí hay 3 números, 7, 7 y 7. ¿Sí? Que representan las líneas, las palabras y los caracteres. Así que si yo quiero ser más específico de cuántos caracteres tiene Fruit, bueno, según este resultado es 52, ¿no? Pues si yo quiero, podría utilizar la opción C. Y ahí sí tengo 52, ¿sí? Así que miren, Fruit es un archivo que tiene 52 caracteres adentro. ¿Y cuántos bytes tiene? 52, ¿sí? Porque cada carácter está representado por un byte. Ese es el código ASCII, ¿ya? Bien, volvamos a la presentación. Así que hay una compresión que es sin pérdidas porque... ¿Por qué sin pérdidas? ¿A qué se refiere eso de que sea con pérdidas o sin pérdidas? Esto de que se refiere a que es sin pérdidas significa que no se pierde ninguna, absolutamente ninguna parte de información, nada de información, no se pierde nada de información. Es decir, si yo comprimo un texto y luego lo descomprimo, este resultado de la descompresión es igualito, es idéntico al original. Pero en cambio, si hay otras que tienen pérdidas, ¿sí? Hay compresión que es una compresión con pérdidas, en el que algo de información podría perderse del archivo, ¿sí? Cuando se comprime y luego se descomprime el archivo resultante, será un poco diferente que el original. O sea, por ejemplo, si yo tengo una fotografía, ¿sí? Pero es una fotografía sin pérdidas como las que podría tomarse con una cámara de fotos y se lo almacena sin pérdidas, ¿sí? Y luego yo lo quiero comprimir, por ejemplo, utilizando JPEG. JPEG es un algoritmo de compresión de imágenes con pérdidas, aunque tiene también por ahí una opción de que sea sin pérdidas, ¿no? Porque ustedes verán que todas las cámaras fotográficas tienen o almacenan, generalmente lo hacen en JPG, pero este JPG tiene el chance de que se lo almacene sin pérdidas o que se lo almacene con pérdidas. ¿Y por qué es esto? Porque JPEG es un algoritmo de compresión que trabaja con varios tipos de compresión. Y uno de ellos es una compresión aritmética, ¿no? Y ahí utiliza Huffman, ¿sí? Y otro tipo de compresión también utiliza, que es, por ejemplo, el de la DCT, ¿sí? Que es transformar todo el espacio, digamos, de la fotografía de esa dimensión espacial a la dimensión temporal. Es decir, ya hace un análisis de frecuencias. Más bien de ahí, del espacial al frecuencial, ¿sí? Y entonces ahí hace un análisis, ¿no? Y asimismo la idea es de que las frecuencias más bajas son representadas por más símbolos porque se necesita más precisión en las frecuencias bajas que en las frecuencias altas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde se pierde información el momento que nosotros descomprimimos la imagen, ¿sí? Entonces ahí ya no se obtiene los mismos valores que en la imagen original. Por eso es que ahí esto es un algoritmo de compresión con pérdidas, ¿no? El JPEG, por ejemplo, podría trabajar así con pérdidas, ¿ya? ¿Qué significa entonces que se tenga pérdidas? Significa que si yo comparo la imagen original con la imagen que se obtuvo de la imagen descomprimida, ¿sí? Si comparo los dos, no son exactamente iguales, ¿sí? Entonces a eso se refiere con pérdidas. Hay pérdidas entonces.
Y realmente los algoritmos, si comparamos los algoritmos sin pérdidas y los algoritmos con pérdidas y nos preguntamos cuál es el que comprime más, seguro que los algoritmos con pérdidas van a comprimir más. El MPEG, por ejemplo, en audio, ¿sí? Porque también hay MPEG para vídeo. Y bueno, los dos, MPEG de audio y MPEG de vídeo, son algoritmos de compresión con pérdidas, ¿sí? Y es que tienen que comprimir bastante, ¿no? O sea, imagínense un video, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, una fotografía de, qué sé yo, de 9000 por 7000 píxeles. 9000 por 7000 es bastante, ya son millones de píxeles. Y cada píxel tiene, o está representado por 3 bytes. ¿Por qué por 3 bytes? Porque lo que pasa es que cada píxel tiene 3 colores, ¿sí? Está formado por 3 colores, de RGB, rojo, verde y azul. Y la combinación de estos pues da una iluminación y un color, ¿ya? Y para obtener varios colores, pues cada uno de estos bytes debe tener un valor diferente, ¿no? O sea, tiene un valor diferente. Entonces, por eso es que cada píxel necesita 3 bytes, ¿sí? Así que son millones de bytes que se necesita para almacenar una fotografía de este tamaño, ¿sí? Entonces, obviamente ahí se necesita comprimir. La compresión con pérdidas a menudo beneficia a los medios digitales, ya que los tamaños de los archivos son más pequeños y las personas no pueden diferenciar entre el original y el descomprimido, ¿sí? Es decir, si nosotros vemos una imagen que es la original y la comparamos con la imagen que fue descomprimida, entonces vemos que realmente son iguales, ¿no? O sea, es muy difícil darse cuenta de la diferencia. Claro que ustedes habrán visto de pronto alguna aplicación por ahí en la que nosotros podamos manipular la calidad de la fotografía. Entonces, en ese caso, claro, yo puedo manipular de tal manera que la calidad sea baja para que haya más compresión. Pero entonces ahí sí vamos a tener partes visibles de la imagen que se notan, ¿no? Que no es igual a la original definitivamente. Entonces la imagen se empieza a pixelar, ¿sí? Y entonces ahí se nota más claramente, ¿no? Pero si es que tienen una buena calidad, pues ustedes no van a notar ninguna diferencia. Porque en realidad aquí los algoritmos de compresión de video, de audio, de imagen, son algoritmos que tienen que ver también con la percepción de los sentidos, ¿sí? Entonces hay ciertas características del oído humano que las utilizan con el fin de tener ventaja para la compresión. Asimismo, son otras las características del ojo, ¿sí? Que es el que visualiza imágenes. Entonces, nuestro ojo también tiene ciertas limitaciones, ¿sí? Y son todas esas limitaciones las que son aprovechadas por estos algoritmos de compresión. Así que los algoritmos de compresión realmente es toda una ingeniería. Y, o sea, hay cuestiones bien simpáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, para transformar del modo espacial al modo frecuencial, usan el coseno, la transformada del coseno, ¿sí? Entonces, con eso hacen una transformación a la dimensión frecuencial. Y una vez que está ya en frecuencias, pues ahí toman más atención a aquellas frecuencias que son bajas y a las que son altas les van eliminando. Entonces, mientras más compresión queremos, más frecuencias altas van a ser eliminadas, ¿sí? Pero entonces ya poco a poco se va a ir notando la diferencia entre la señal original y la descomprimida. Hay cuestiones que nosotros podemos tolerar, es decir, pérdidas. Por ejemplo, en las imágenes podemos tolerar pérdidas. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos un documento, ahí no podemos tolerar pérdidas, pues tiene que ser igual al original. El que yo descomprima, por ejemplo, si yo comprimo un documento con punto RAR, digamos que ustedes saben, pueden manejar eso, y luego lo descomprimen, el documento tiene que ser exactamente igual al original. Es decir, hay archivos, hay señales que nosotros no podemos permitirnos la pérdida de información, ¿sí? Entonces,
Cosas que deben permanecer intactas como los documentos, registros, software, necesitan una compresión sin pérdidas. Los que necesitan compresión con pérdidas generalmente son archivos de imagen, de audio y de video. ¿Sí? Claro, eso sí. Ahora, la mayor parte de formatos de imágenes, por ejemplo, el .gif, el PNG, JPEG, tienen compresión con pérdidas. Si se comprime a una calidad inferior, resultará un archivo más pequeño, sí, pero después de la descompresión se pueden notar resultados no deseados, tales como los bordes ásperos o decoloración. Es decir, los bordes principalmente son aquellos que se nota más donde está la pérdida de calidad. ¿Sí? gzip, veamos qué es este comando ya de Linux, ¿no? gzip. ¿Sí? Por ejemplo, si es que nosotros actuamos sobre el archivo Dante y ponemos ls-dante para ver el tamaño que tiene, digamos que tiene 16.803. Tal vez en nuestras máquinas virtuales actuales no tiene ese tamaño, voy a ver, ¿no? Sí, aquí mismo el ls-dante. Tiene 16.792, ¿no? El que tengo yo actualmente, ¿sí? Pero acá es 16.803. Bueno, seguramente yo borré algunas líneas, qué sé yo, y el tamaño antes era más grande que el que tengo yo ahora. Bueno, digamos que el tamaño es este. Ahora, nosotros podemos usar gzip para comprimirlo, y es facilísimo. Se pone gzip y Dante, y con eso se comprime, ¿ya? Y se puede comprimir también con gzip varios archivos a la vez, no solamente uno. Y para eso, pues simplemente podremos poner gzip y después los nombres de los archivos. E incluso se puede utilizar el wildcard, ¿sí? Estos símbolos que representan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, con gzip de A asterisco, F asterisco, lo que significa es que se va a comprimir los archivos que empiecen con DA y los archivos que empiecen con F, ¿sí? Ya, bueno, se comprimen y ¿qué pasa? ¿Qué más pasa? Porque no es solamente la compresión. Bueno, primero veamos el tamaño del archivo Dante, ¿no? Porque inicialmente estaba en, a ver, ¿dónde está? 16.803, ¿sí? Pero con la compresión pasa a ser 5.400, ¿no? De 18.000 a 5.000, pues hay una gran diferencia, ¿sí? Pero cuando yo uso gzip sobre el archivo Dante, este archivo Dante desaparece, ¿sí? Y en su lugar aparece el dante.gz. Así que gz lo que me va a indicar es que que está comprimido con gzip, ¿sí? Esta extensión yo no la pongo, la pone directamente el programa, gzip, ¿sí? La extensión yo no la pongo, automáticamente borra Dante y en lugar de Dante escribe un nuevo archivo llamado dante.gz. Así que gz es la extensión que pone gzip en forma automática, ¿ya? Si queremos saber el porcentaje de compresión usando el mismo gzip, o sea, el comando gzip, podemos poner gzip -l Dante y entonces aquí aparece esta información, ¿sí? Y aquí dice, ¿no? El nombre del archivo descomprimido es Dante, eso dice aquí. La tasa de compresión es 67.5%. A ver si eso resulta de esto de aquí. Veamos, 67.5%. ¿Cómo se halla este 67.5%? Bueno, vamos a ver. Es 67.5% de compresión. Así que sería el tamaño anterior, el original que teníamos, ¿cuánto era? 16.803. 16.803 menos el tamaño que tiene aquí, 5.493. Y esto dividido para 16.000. Para 16.803. Me sale 67.3%. Bueno, más o menos esto, ¿sí? Así que eso es lo que significa este porcentaje, ¿ya? Es el tamaño original menos
el tamaño del archivo que está ya comprimido dividido para el tamaño original, ¿sí? Porque es la tasa de compresión. ¿Cuánto está comprimido? Está comprimido el 67.5%. ¿Sí? Bueno, pues aquí he tenido para que dividí antes, ¿no? Es decir, tenemos 16.803 menos 5.493 para 16.803 por 100, sale 67.5, ¿ya? Pero ese cálculo lo hace automáticamente GESIP con la opción menos L, ¿ya? Bien, para descomprimir, porque GESIP lo utilizo para comprimir, pero también para descomprimir. Pero en vez de GZIP utilizo GUNZIP, ¿sí? Dante GZ, ¿ya? O también podría simplemente poner GZIP Dante sin la extensión, ¿sí? Los dos descomprimen, ¿ya? Y si es que vemos el tamaño nuevamente del archivo Dante, pues tiene que ser exactamente el mismo que antes, 16.803, ¿sí? Esto lo puedo observar con el S-L Dante, ¿no? Y ahí tenemos el tamaño. Así que ese tamaño es igualito que el de ahora. Voy a tomar prueba A, así que pilas. Voy a tomar prueba porque veo que hay pocos estudiantes. Sí, Sebastián. Una pregunta, en el ejemplo anterior había como que le estaba empaquetando a varios, comprimiendo sí. a varios archivos. ¿Qué Ujú. pasa con todos esos archivos? ¿Se hace uno solo o se hacen archivos comprimidos individuales? Se hacen individuales. Veamos, por ejemplo, aquí yo tengo... Voy a comprimir el FRID y el FRID2, ¿ya? Entonces sería GZIP y voy a poner FR asterisco, ¿no? Entonces ahí se comprime el FRID y el FRID2, ¿sí? Y vamos a hacer nuevamente un listado. Como usted verá, el FRID ya no aparece acá, ni el FRID2 tampoco, ¿no? No aparece acá. Pero en vez de eso aparece el FRID-Z, FRID-GZ y el FRID2-GZ, ¿sí? Con lo cual han desaparecido estos archivos, pero en lugar de ellos, que son dos archivos que yo he comprimido, pues aparecen dos archivos nuevos con la extensión GZ, ¿sí? Eso es lo que hace entonces este GZIP. Pero voy a descomprimir con GUNZIP los FR asterisco y nuevamente tengo lo mismo. Cuando hago esto, entonces, cuando comprimo, los originales desaparecen y son reemplazados por los que tienen extensión GZ. Y cuando descomprimo, utilizo los GZ y desaparecen estos GZ y nuevamente aparecen los que no tienen la extensión GZ. Es decir, en este caso FRID y FRID2 aparecen otra vez, ¿no? Con GUNZIP, ¿ya? O sea, funciona igual al revés, ¿sí? Entonces, se puede usar esto para descomprimir. También se puede comprimir sin tener un archivo original, es decir, podríamos evitarnos poner un archivo original, pero veamos a qué se debe esto, o sea, qué es lo que yo quiero decir. Miren, cuando yo hago un ls-l/bin, entonces estaría haciéndose un listado de un montón de archivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si este montón de archivos lo envío mediante el pipe a GZIP, ¿sí? Y luego con el mayor que podría yo crear un archivo llamado lista bin gz. ¿Sí? Veamos qué es lo que quiere decir esto, ¿no? Voy a actuar sobre los archivos que están aquí en un directorio. Sí, Nicolás. Tal vez se puede hacer un solo archivo RAR con el que contenga los archivos. Archivo RAR, no. No, perdón, Aquí un archivo, bueno, un archivo de compresión. ¿Un GZIP sería? Eso justamente es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Porque aquí este ls-l/bin me da un listado de varios archivos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa con este GZIP mayor que y una lista GZ? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces voy a la máquina virtual. Bueno, ya he hecho un ls aquí en este directorio. Y lo que voy a hacer ahora es justamente este ls para generar la lista de archivos y directorios, ¿no? Voy a poner también directorios, aunque podría poner solo un listado de los archivos. Voy a poner un listado de archivos nada más, archivos visibles es más, ¿no?
Entonces voy a poner un ls menos f pipe grep menos v slash. Y con eso, como ustedes ven, tengo solamente un listado de los archivos visibles. ¿Sí? Ahí tengo los archivos visibles únicamente. Ahora, ¿qué es lo que hago con este listado de archivos visibles? Pues, según lo que yo tengo acá en la presentación, ese listado tengo que enviar la gzip mediante el pipe. Así que pongo un pipe, luego gzip, y a continuación viene un nombre, ¿no? Con mayor que y luego un nombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces pongo un nombre, mayor que, ¿no? Un nombre. Vamos a poner visibles, voy a poner. Visibles. ¿Sí? Y bueno, la extensión esta gz que aparece por acá, pues la voy a poner, aunque no es obligatorio, ¿no? Pero la voy a poner por el simple hecho de que esta extensión me permite a mí ver que este es un archivo que tiene un algoritmo de compresión, está comprimido con gzip, ¿ya? Veamos qué es lo que ha sucedido, ¿no? Los archivos permanecen iguales, ¿sí? Y hay un archivo que se llama visibles, ¿no? O sea, todos los archivos visibles están todavía visibles, ¿no? Están ahí, ¿sí? Todos los archivos que yo tenía antes están ahí, siguen igualitos, no han cambiado. Y se ha creado este archivo visibles gz. Ya, bueno, veamos qué es lo que nos dice, porque hay más, ¿no? Ya, a ver, entonces, hagamos una cosa. Voy a crear acá una nueva carpeta, voy a poner mkdir nueva, y voy a copiar este archivo visibles a esta carpeta nueva. Me voy a cambiar a nueva, ¿sí? Porque ahora voy a descomprimir este visibles.gz, ¿ya? Entonces sería g-onzip. Verán que esta carpeta nueva no tengo nada, ¿no? Está vacía, excepto por este archivo, ¿no? Que acabo de copiar. Pero este archivo es justamente, voy a usar g-onzip, ¿ya? G-onzip visibles.gz, ¿ya? Vamos a ver qué resultado me da. Y solamente está el archivo visibles. Veamos el s-l, así. Visibles. Es un archivo, ¿no? Es un archivo. Veamos que tiene cat visibles. Dentro solamente tiene los nombres, ¿no? En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Y de qué tamaño es? Solo de 73. Y si pongo el wc-c de visibles, es 73, ¿sí? Es decir, hay 73 caracteres aquí. El tamaño de visibles, eso no vi antes cuánto es el visibles gz, ¿no? No vi cuánto era el tamaño. Bueno, en todo caso, ¿qué es entonces lo que estamos haciendo con este comando? Este comando que pusimos, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Esto no es nada, ¿no? Simplemente es una lista. Es una lista que yo he generado con estos comandos. Es un texto, en definitiva. Pero ese texto lo estoy comprimiendo dentro de un archivo visibles.gz. ¿Sí? No estoy haciendo nada más. Solamente estoy cogiendo un texto, que este texto en particular es la salida de este comando, y luego pues esto lo estoy enviando a gzip, ¿sí? Para que lo comprima y para que lo comprima y lo almacene en este archivo visibles.gz, ¿ya? Por eso es que al descomprimir este archivo con g-onzip visibles.gz, entonces obtenemos nuevamente el archivo visibles, ¿sí? Pero dentro del archivo visibles no está nada más que el listado de lo que yo generé en esta parte. O sea, en otras palabras, gzip no es que coge los archivos de esos y los comprime. No. Simplemente aquí es un ejemplo en el que
se está mostrando un listado, bueno, en definitiva, caracteres, ¿sí? Que quiero que se almacenen en un archivo llamado visibles.gz y se comprima además, porque gzip sí que comprime, ¿no? Ya, así que aquí es simplemente un ejemplo. Yo pude haber puesto aquí cualquier otra cosa. Miren, por ejemplo, vamos a poner otra cosa, digamos eco. Vamos a poner otra cosa. Miren que este texto que acabo de escribir no es un archivo de texto, ¿no? No es un archivo de texto, es simplemente el argumento de este comando eco, ¿no? No es nada más, ¿sí? Pero claro, obviamente el resultado de este comando eco pues es esto, ¿no? Vamos a poner otra cosa. Pero esto yo quiero justamente, como hicimos ya antes, esto lo hicimos acá, ¿sí? Voy a usar gzip para crear un archivo, ¿no? Que tenga como contenido esto que está acá. En otras palabras, yo quiero que aquí, este texto, ¿sí? Se lo procese con gzip, ¿ya? Y que este gzip me genere un archivo llamado, vamos a poner eco.txt, ¿ya? Bueno, eco.txt. ¿Así? Vamos a ver, ¿ya? Entonces pongo ls y ahí está el eco.txt. ¿Qué tiene el eco.txt? Ah, pero bueno. Bueno, vamos a ver si es que puedo poner eco.txt, ¿no? TXT. Me faltó poner la extensión, ¿sí? Y miren qué es lo que tiene el eco.txt. Eso. Estos archivos, estos caracteres raros. ¿Por qué tiene todos estos caracteres raros? Porque en realidad, claro que yo le puse este nombre, pero en realidad es un archivo .zip, ¿sí? Es un archivo que ya está comprimido. Por eso es que aparecen estos caracteres raros, ¿no? ¿Sí? Entonces, en realidad, estos caracteres raros que están aquí están representando a estos caracteres que están acá, pero en forma comprimida. Eso es lo que está haciendo. Ahora, quiero ver el tamaño de este eco.txt. Entonces sería el s-l, nada más, ¿no? El tamaño es de 44, ¿sí? 44 bytes. Y aquí, ¿cuántos bytes tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Sí? 23. Tengo 23 caracteres. Si esto solamente le hubiese pasado a un archivo, miren, es más, le voy a pasar a un archivo, ¿sí? Entonces voy a poner esto, otra cosa, ¿no? Sí, así. Y esto voy a redirigirlo a un archivo que le voy a llamar texto, ¿no? Texto.txt, ¿sí? Así que texto va a contener, vamos a poner otra cosa, ¿sí? Pero ahora comparemos los tamaños de los archivos texto.txt con el de eco. Miren que el de texto.txt, que no está comprimido, ¿sí? Porque tiene 24 caracteres, ¿no? Y son 24 bytes. Tiene 24 bytes. En cambio, eco, que es el contenido de texto.txt, pero comprimido, tiene 44 bytes. ¿No les parece eso raro? Es decir, el comprimido tiene mayor tamaño que el original. Raro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el zip es un algoritmo como otros algoritmos de compresión que necesitan datos adicionales, ¿sí? Necesitan, o sea, el archivo comprimido necesitan ponerle datos adicionales. Y seguro que esos datos adicionales son justamente los que emplean mayor tamaño que lo que comprime, ¿sí? Entonces, en realidad, aquí vale que este texto, vamos a poner otra cosa, sea comprimido. No, porque el archivo comprimido resulta ser más grande que el archivo original.
Entonces, ¿cuándo sí es bueno usar métodos de compresión? Cuando se tiene archivos más grandes. ¿Sí? Ahí sí nosotros podemos darnos cuenta. Justamente en el archivo Dante que nosotros vimos en la presentación, ese archivo Dante tenía 16.803, pero con la compresión ya se hizo 5.000 algo. Entonces, claro, ahí sí vale la pena comprimir. Pero en cambio, cuando se tiene archivos pequeños, no. ¿Ya? En archivos pequeños, más bien, en vez de comprimir, se expande, cosa que no debería ser. ¿Ya? Pero eso, ¿a qué se debe? Se debe a que el archivo .zip involucra tener algo más de información. Algo así como un libro de códigos, ¿sí? El algoritmo crea un libro de códigos y ese libro de códigos es añadido al texto comprimido, ¿sí? Entonces, necesita de ese libro de códigos y seguramente ese libro de códigos es el que hace que el tamaño del archivo comprimido sea mayor que el del original, ¿ya? Entonces, a ver, en resumen, la pregunta que hizo antes, ¿quién era? Ya se me perdió. Nicolás, ¿no? Creo que era Nicolás el que preguntó. Bueno, ¿se pueden comprimir varios archivos con gzip en un solo archivo? No, solamente uno. Aquí lo que se está haciendo no es comprimir los archivos que se producen de este listado. Aquí simplemente estamos generando un texto en esta parte, ¿sí? Y ese texto es el que está comprimiéndose dentro de un archivo llamado lista bin gz, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo en este momento, ¿ya? Bien. Hay otro método de compresión que es el bzip2. Su método de compresión es lo mismo, ¿no? O sea, no el método de compresión, digamos, más bien la sintaxis del comando bzip2 es lo mismo que gzip, pero bzip2 utiliza otro algoritmo de compresión. Hay varios algoritmos de compresión, y el algoritmo de compresión de bzip2 es mejor que el de gzip, ¿sí? Este tiene un algoritmo de compresión llamado Burrows-Wheeler frente al de la codificación Lempel-Zip que utiliza gzip, ¿sí? Entonces, gzip utiliza un algoritmo que se llama Lempel-Zip, y en cambio bzip2 utiliza un algoritmo que se llama Burrows-Wheeler. ¿Cuál es mejor? El Burrows-Wheeler generalmente, ¿sí? Es decir, el que se produce con bzip2 o el que se utiliza con bzip2. Puede tardarse en crear el archivo comprimido un poco más que gzip, porque claro, tiene que hacer más operaciones, pero generalmente comprime más. Claro que nosotros no vamos a notar esa diferencia, al menos de que sean archivos gigantescos, ¿no? Entonces, de ahí de pronto podremos notar la diferencia de velocidad de compresión entre bzip2 y gzip. Pero, en la mayor parte de casos, a nosotros nos va a ser transparente, ¿no? Nos va a parecer que todo comprime a la misma velocidad. Pero en realidad, bzip2 es un poco más lento que gzip, pero justamente porque requiere hacer más operaciones que implican al final tener como resultado un archivo de menor tamaño. ¿Cómo utilizar bzip2 entonces, por ejemplo, con el archivo Dante? Pues lo mismo que con gzip, poníamos gzip y luego Dante y se acabó. Y luego lo que se hace es, igual que gzip, borraba el Dante y creaba un archivo dante.bz2. La extensión esta bz2 fue creada por bzip2, ¿sí? Así que bzip2 es una nueva forma de comprimir, mejor que gzip, utiliza otro algoritmo de compresión y comprime en realidad un poco más que el de gzip, porque con esta compresión, por ejemplo, este archivo Dante comprimido tiene 5.259. El gzip era de 5.493. Entonces, sí que comprime un poquito más, ¿no? O sea, unos 200 bytes más, por ejemplo, ¿no? Tiene el tamaño del archivo comprimido es 200 bytes menos que el de gzip, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿no? De ahí en otros, claro, obviamente esa diferencia puede ser mayor, ¿ya?
¿Y cómo se descomprime? Como les decía, el bzip y el gzip funcionan de la misma manera. Con gzip yo comprimía, con g-unzip descomprimía. Con bzip yo comprimo, bzip2, ¿no? Comprimo, y con b-unzip2 descomprimo, ¿sí? Entonces, nuevamente, tenemos aquí el archivo original, que es de 16.803. Ahora, vamos a hablar del empaquetamiento, ¿sí? A ver, preguntemos. Gabriela. A ver, ¿cómo comprimo yo un archivo llamado file1 con gzip2? Gabriela, no la escucho. No sé qué es lo que pasa con Gabriela, o no me oye o no puede usar su micrófono. A ver, ¿dónde está? Está hablando, dice, pero no le escucho. O es, seguramente yo soy el problema. Los demás sí escuchan, ¿no? No escuchan lo que dice Gabriela. Entonces el problema es de Gabriela. Ya, porque a veces como estoy trabajando con un parlante aparte, eso se desconecta. Así que, a ver. Bueno, vamos con... A ver, ahí le escucho algo. No. No. A ver, David Marcillo. Sí, profe. Sería con Sí, a ver. bzip2 y el nombre del archivo. bzip2 y el nombre del archivo, ya. Y para descomprimir con gzip, o sea, lo que está comprimido con gzip, ¿cómo descomprimo? ¿Con qué comando? Con g-unzip. Ya, muy bien, sí, así es. Bueno. El empaquetamiento ya sabemos qué significa. El comando que permite empaquetar es tar. ¿Sí? Tar permite empaquetar. Y esto se sigue utilizando desde hace un montón de años. ¿Sí? Este comando tar tiene 3 modos. Y estos modos se refieren a esta opción que aparece por aquí. ¿Sí? La primera opción, la C, que ven ustedes aquí, que significa crear. Ese es el primer modo de operación de tar. Para crear un archivo que va a empaquetar a algunos otros, utilizo la C. Luego, si yo quiero extraer, o sea, un archivo que está empaquetado, quiero desempaquetarle, utilizo la X, ¿sí? Miren que la V y la F están aquí, ¿no? U y B en los dos casos, ¿sí? Así que lo que importa aquí, la diferencia está entre la C y la X. La C es para crear, la X es para extraer. Y hay un último modo del comando tar que es la T, para tabular. En realidad es para ver el contenido de un archivo empaquetado, ¿sí? Bueno, estos son los 3 modos de operación de tar. Por ejemplo, vamos a empaquetar estos archivos. ¿Cómo empaquetamos estos archivos? Con tar, luego la C, la V, la F, ¿sí? C, V, F, y a continuación debemos poner el nombre del archivo que va a empaquetar a todos estos archivos que están aquí. Y si el nombre del archivo es paquete.tar, yo debería escribir tar, la C para crear, la V, la F. Si es que quiero le pongo el guión, si no, no, esto realmente es opcional. Si no lo ponen, no importa. Y después ponen el nombre del paquete que yo quiero poner, ¿no? En este caso, digamos que quiero utilizar el nombre paquete.tar. Nuevamente la extensión aquí, tar, es una extensión que yo la pongo. ¿Sí? Yo la pongo. ¿Por qué? Pues la pongo porque necesito, o más bien dicho, para mí es más fácil saber que este archivo que tiene la extensión tar es un archivo de empaquetamiento. Para eso le pongo yo manualmente esta opción tar. ¿Sí? Y luego está DA asterisco porque quiero que me compriman los Dante y Dante 1, por eso le pongo DA asterisco. Y todos los Fs, ¿no? Porque quiero que comprima todos los archivos que empiezan con F, ¿sí? Así que cuando yo pongo un Enter,
aparece un listado de todo lo que empaqueta. Y esto aparece justamente porque estoy poniendo la V acá. La F es la que me indica que a continuación voy a escribir el nombre del archivo que voy a crear. ¿Sí? Para eso sirve la F. La V sirve para visualizar todo estos resultados que aparecen del comando tar. ¿Sí? Y la C sirve para crear un archivo, el archivo de empaquetamiento, que en este caso es esto de acá. ¿Sí? Entonces así empaqueto varios archivos en un solo paquete llamado paquete.tar. Recuerden, la extensión es algo que yo manualmente lo pongo por el simple hecho de que yo necesito reconocer que este paquete.tar es un paquete, ¿no? Bien, veamos el tamaño del paquete y este tamaño es 30.720 que yo quiero que lo consideren porque si suman todos los archivos o los tamaños de los archivos de lo que está empaquetando, es decir, de los archivos de estos que están acá, suman el tamaño de Dante, el de Dante 1, File 1 y todos estos de acá, ¿sí? Va a ser un tamaño menor que el tamaño que obtuve del archivo empaquetado, que es 30.720, ¿sí? Cuando se empaqueta no se comprime, ¿ya? Ahora, también se puede comprimir al mismo tiempo que se empaqueta, eso sí se puede hacer. Y hagamos con los mismos archivos anteriores. Ahora miren qué es lo que hago, ¿sí? Se usa la C porque voy a crear el archivo. Y la Z le estoy utilizando aquí porque quiero comprimirlo con el método zip, ¿sí? Con el algoritmo que usa zip. Y a continuación debo poner la F porque le voy a indicar que voy a escribir a continuación el nombre del archivo en el cual quiero que empaquete. Y comprima, ¿sí? Entonces, como yo quiero que comprima, empaquete y comprima, le pongo el nombre del archivo con la extensión tar, porque eso me indica que está empaquetando, y también con la extensión gz, que eso implica que también este archivo, además de estar empaquetado, está comprimido por gzip. Estas extensiones las pongo yo manualmente, ¿sí? ¿Y qué voy a comprimir y empaquetar? Todos los que empiezan con DA y con F, ¿ya? Entonces, ahora sí, el tamaño del archivo ya comprimido, este paquete.tar.gz es 5.870, ¿sí? Básicamente, el algoritmo de compresión es el mismo que gzip. Es decir, cuando yo pongo aquí la Z, ¿sí? Entonces estoy diciéndole que utilice el método de compresión de gzip. Pero recuerden que también hemos visto el de bzip2, ¿sí? Entonces, también se puede hacer con bzip2, ¿sí? Y para comprimirlo con bzip2, en vez de la Z, pongo J, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que más bien utilicen la J, ¿no? Porque ya sabemos que este método de compresión, el bzip2, cuando yo pongo J, estoy diciéndole que utilice bzip2. Ya sabemos que bzip2 comprime mejor o más que zip. Así que, miren, aquí, por ejemplo, el tamaño de los mismos archivos que empaquetado y comprimido es de 5.549, ¿no? El que obtuve con gzip es de 5.870. Es un poco más pequeño, ¿sí? Entonces, el obtenido por bzip2 es más pequeño que gzip. Así que mejor utilicen la J en vez de la Z, porque eso va a hacer que se comprima, se empaquete por el tar y se comprima por la J con bzip2, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿ya? O sea, se empaqueta y se comprime con esta por. Claro que después de la J yo podría poner la V también, ¿no? ¿Sí? Pero eso solamente implicaría que después de poner Enter acá, aparecería el listado de los archivos que estoy empaquetando y comprimiendo, ¿sí? Nada más, ¿ya? Entonces, así, con la C, estoy creando un archivo. ¿Cómo veo el contenido de un archivo empaquetado? Con la T, recuerden ustedes, es el otro modo de operación de tar. Con la C nosotros hemos creado. Ahora con la T podemos ver el contenido de dicho archivo. Así que ponemos, por ejemplo, tar-tvf paquete.tar. Es el paquete, el que estaba empaquetado nada más. Y entonces podemos ver aquí el contenido de este de acá. O también podríamos ver el contenido de un archivo que está empaquetado y comprimido. También podemos ver el contenido de un archivo empaquetado y comprimido. Acá en esta primera parte solamente estamos viendo
el contenido de un archivo empaquetado, pero no está comprimido. Así que las opciones que se utilizan son las mismas, ¿sí? Tanto por un archivo que está empaquetado, como para un archivo que está empaquetado y comprimido, ¿ya? Los resultados van a ser los mismos, ¿sí? Bueno, esto no recuerdo por qué le puse. Ya. La opción X de TAR, miren que hemos visto la opción C, que es para crear, la opción T para ver el contenido, y ahora estamos viendo la opción X de TAR, ¿sí? A ver, bueno, esta es la última parte que les digo, de ahí ustedes van a trabajar. ¿Qué hora es? Ya, perfecto. Por ejemplo, a ver, X lo que hace es extraer, ¿no? El paquete, ¿sí? Extrae lo que está en el paquete. Y para eso entonces se utiliza la tar XVF, ¿no? La V ya saben que es para que muestre el resultado de este comando, ¿sí? Y la F es para decirle que a continuación voy a escribir el nombre del archivo, ¿no? Que en este caso es este archivo paquete.tar. De esta forma yo estoy extrayendo lo que está en el paquete.tar, ¿ya? También podríamos desempaquetar y a la vez descomprimir un archivo. Por ejemplo, este archivo, miren que está comprimido por GZ y empaquetado por el TAR. Y para yo poder extraer, uso la misma cosa, XVF, ya extrae. Es decir, no importa si está comprimido con gzip o con bzip2, no importa, ¿sí? Igual le va a extraer. ¿Y cómo se extrae? Simplemente con XVF, ¿ya? A ver. TAR XVF paquete TAR BZ2. Este es en cambio comprimido con bzip2, ¿sí? Y cualquiera de esos sirve para extraer y descomprimir. También podría desempaquetarse una parte del archivo empaquetado, esté o no comprimido. Eso es lo que les decía antes. Es decir, nosotros podemos empaquetar varios archivos, no en un solo archivo, y comprimirlos también. Pero sí podemos coger uno de esos archivos y desempaquetarlo y descomprimirlo, ¿sí? Por ejemplo, si queremos desempaquetar solo el archivo free de ese listado que teníamos antes, podemos indicarlo con el siguiente comando. Así de sencillo. tar X para extraer, la V, la F para indicar el archivo del cual yo quiero extraer, que sería paquete tar GZ, y a continuación le digo el nombre de lo que yo quiero extraer de este archivo. O también podría ser, si es que uso gzip, pues sería así. Si uso bzip2, pues sería con el nombre este que está acá y el free. Es decir, es lo mismo en realidad, ¿no? Aquí solamente después del XVF pongo el nombre del paquete. Y si es que yo quiero extraer algo de ese paquete, debo ponerlo a continuación, ¿sí? Así es de sencillo, ¿ya? Zip. Zip. A ver, déjame chequear una cuestión. Ah, sí, me falta poco. De una vez voy a terminar. Con zip. Zip es un algoritmo creado por la Microsoft, ¿sí? Es un algoritmo antiguo y realmente no es tan bueno para la compresión, ¿sí? Es compatible con los comandos zip y unzip de Linux. Así que si yo quiero comprimir con este método en Microsoft en Linux, simplemente utilizo el comando zip. Y para descomprimir el comando unzip, ¿sí? Entonces pongo zip, por ejemplo, el paquete.zip y da asterisco. No empaqueta, pero puede comprimir y agrupar varios archivos en uno solo, ¿sí? Entonces, puedo hacer esto, zip, paquete.zip, da asterisco y el F asterisco, para ponerle dentro de este archivo todos los Dante, todos los que empiecen con DA y todos los que empiecen con F. Bueno, por ejemplo, si hago esto, entonces el archivo comprimido con zip tiene 6.700 bytes. Recuerden que el otro con bzip era 5.300 algo, ¿no? Así que este comprime menos, el zip comprime menos que con
gzip y el bzip2. ¿Sí? Si se desea comprimir un directorio, se podría usar la opción R de zip. ¿Sí? Porque miren que aquí ustedes podrían decir con este comando zip paquete.zip de A asterisco F asterisco que se estaría empaquetando todos los archivos de estos en un solo archivo llamado paquete. Y además se está comprimiendo con zip. Podrían decir eso, pero lo que pasa es que cuando empaquetan, el empaquetamiento también con tar es más poderoso porque puede empaquetar directorios. Así, como está visto el zip aquí, no puede empaquetar directorios. ¿Sí? Esa es una observación. Porque para empaquetar directorios con zip yo necesito utilizar la opción R. ¿Sí? Entonces ahí estaría yo empaquetando y comprimiendo. Bueno, no empaquetando, estaría creando un archivo llamado zip1 en el que estaría comprimiendo un directorio llamado dir. ¿Sí? Zip, en definitiva, en resumen, no empaqueta. ¿Sí? No empaqueta. Crea un archivo, eso sí, en el que puede contener varios archivos a su vez, pero eso no significa empaquetar. Empaquetar significa crear un solo archivo, por ejemplo, de una estructura completa. Es decir, de archivos y directorios. Eso se podría hacer, ¿ya? Pero en cambio con zip no se puede hacer eso. No se puede empaquetar al mismo tiempo archivos y directorios. Tengo que hacerlo independientemente. Y para descomprimir con zip se utiliza un zip. ¿Sí? Y el nombre del paquete que quiero descomprimir. ¿Ya? Si quiero hacer un listado de los archivos en este archivo zip, debo poner un zip-l dir1 y se puede extraer también una parte de este archivo comprimido. Y para eso simplemente del archivo que yo he comprimido, que sería, por ejemplo, no sé, el dir1, y aquí estaría el archivo que quiero descomprimir de lo que está dentro de este archivo. ¿Sí? Bueno, sí, en realidad le paso así rápidamente porque este es el menos utilizado, ¿sí? Ya no es utilizado. Pero de pronto, pues, ustedes podrían encontrar por ahí algún archivo que tenga la extensión esta zip y entonces tienen que saber cómo se descomprime, ¿ya? Bueno, voy a tomar una prueba ahorita. Así que abran sus máquinas virtuales, estén con la consola listos. Esta sería la prueba de esta semana. Antes, preguntas de zip. O más bien dicho, preguntas de lo que es el empaquetamiento y la compresión. Inge, una Sí. consulta. Con gzip y bzip2 se puede, si ya se tiene un archivo comprimido, ¿estos solo se pueden abrir en Linux o también sí se podrían abrir en Windows? Sí hay métodos de... a ver, mire, por ejemplo, vamos a hacer esto. En Windows, voy al aula virtual porque este .tar.bz2 está empaquetado y comprimido, ¿no? Que es el archivo este que yo les puse en la prueba, me parece. Sí, en la prueba, ¿no? A ver, veamos. Verá que ahorita estoy en Windows. Y lo que pasa es que depende de su aplicación, de su programa que tenga para descomprimir cosas, ¿no? Pero mire, voy a hacer clic aquí en este prueba 2.tar.bz2, que es un archivo que está empaquetado, por eso está la extensión .tar, y comprimido con bzip2, por eso está la extensión bz2, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo este archivo, voy a descargarlo, voy a ponerlo en algún lado por aquí en descargas. Bueno, vamos a ponerlo en descargas a ver si es que puedo visualizarlo. Descargas, aquí está. ¿Y cómo se llama esta prueba 2? Aquí está, mire. ¿Sí? Y si hago doble clic, entonces se va a poder extraer, ¿no? Se extrae aquí. Voy a poner a aceptar. Esto estaría en prueba 2. Y aquí está ya extraído el archivo. O sea, sí se puede descomprimir en Windows, ¿no? Lo que yo puedo comprimir en Linux. ¿Sí? En cambio, lo que puedo comprimir con Linux,
no necesariamente puedo descomprimir. Perdón, lo que yo comprimo en Windows no necesariamente puedo descomprimir en Linux. Por ejemplo, el punto RAR, porque el punto RAR tiene derechos de autor, ¿sí? En cambio, en Linux no se trabaja con eso. A ver, Anthony. Profe, disculpe, mi máquina virtual dice que tengo un problema con el BIOS y que tengo que reiniciarle. Por favor, voy a salir de la sesión. Chuta, fregado. ¿Y ahora? ¿Por qué me deje volver a entrar, por favor? Claro, claro. A ver, hágalo. Eso voy a crear una primera pregunta. A ver, segundo bimestre, vamos a crear una prueba. Ay, ¿cómo hago? Ah, ya, activar edición. Ya, esto sería prueba 1, primer bimestre, ¿no? Y voy a hacerlo cuestionario. Sí, vamos a ver. Prueba 1, segundo bimestre. Sí. Asimismo haré como en el bimestre anterior, ¿no? Varias pruebas semanales y al final habrá una prueba práctica y una prueba teórica que valga 2.4, ¿no? Creo que era así, a ver. ¿Dónde está? Cursos, asignaturas, sílabos. ¿Dónde está el de Linux? Linux, aquí. A ver cómo está la evaluación. Aquí. Entonces, igual, ¿no? Pruebas teóricas. Habrá prácticas de laboratorio que ya se va a reducir el puntaje porque hay pocas prácticas de laboratorio. Lo que sí voy a aumentar son deberes porque prácticamente en el bimestre anterior solamente mandé un deber, pero ahora ya están, verán para el día domingo, creo que están algunos. Si ustedes tienen que revisar en el aula virtual, deben presentar hasta el domingo, creo algunos, eso tienen que revisar. Luego hay un proyecto final, una prueba bimestral, deberes y consultas, hay las prácticas semanales. Ahora ya no está. Ah, sí, solamente una prueba bimestral acumulativa. Y las pruebas, es que aquí dice pruebas prácticas semanales. Bueno, pues esta prueba sigue manteniéndose, ¿no? Eso voy a ponerle al último y más o menos va a ser como la que les voy a tomar ahorita, es decir, con captura de pantallas. Sí. A ver, entonces, temporización, igual vamos a ponerle desde... Profe, Cuestionario, sí. yo tengo un problema al iniciar mi máquina virtual, no se carga, se quedó en negro. No sé, reinicia su máquina, veamos qué pasa. Profe, ¿Sí? yo también estoy teniendo problemas con la... ¿Qué es? Pues, ¿qué compu. pasa? Todo el Y mundo yo tiene problemas ahora. en mi caso tengo problemas desde el principio, profe. No se prende esta cosa. Y por eso que estoy conectado al celular. ¿Y ahora? ¿Cómo va a dar las pruebas? Eso mismo, profe. Si quiere le indico cómo. No, pues que lo que pasa es que yo les di algunas opciones para usar Linux. No, me refiero a que la compu no se prende, profe. Muchas, pero No ¿qué sé si pasa? se ¿Qué le dice puede... preparando Windows? ¿Qué está actualizando o qué? No sé, así está desde que empecé la clase. No se prende, no sé por qué. ¡Jo! Pues va a tocar tomar otro día la prueba. Pero la próxima vez verá que ya hay prueba. ¿Sí? Y bueno, seguramente tome algo práctico también.
Solo tengo que pensar bien cómo hacerlo. Chuta, es un relajo esto. Bueno, tengo que hacerlo. Ay, madre mía. ¿Cuándo? No sé. A ver, concentrémonos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es que necesito ahorita la máquina virtual. O sea, quiero que trabajen ustedes. Bueno, a ver, compártanme sus pantallas, por favor. A ver, voy a... ¿Dónde está? Se me desaparece la barra esta de... Aquí, ya. ¿Qué dicen? Profe, estoy hablando, Gabriela. ¿Gabriela está? Sí. A ver, entonces, ¿dónde está esto? Voy a dejar de compartir para que compartan ustedes sus pantallas, por favor. Ya. Y quiero que los que puedan, pues, usen la máquina virtual. La verdad, no sé cómo va a ser Wellington. Ya le apagué forzadamente, no sé si prendiéndose. Reviva, profe. Si es que Ya. vale, ya lo hizo. Ya. A ver, por favor, abran sus máquinas virtuales, entonces, abran un terminal. Profe, yo tengo una pregunta sobre la compresión. ¿Se puede comprimir un archivo ya comprimido? Se puede intentar, ¿sí? Pero esto no necesariamente implica que vaya a estar más comprimido, ¿sí? Matemáticamente es imposible comprimirle hasta 0, por ejemplo. Es imposible, ¿sí? Así que todos tienen un límite de compresión. Si es que por ejemplo, si es que se quiere mantener la calidad, pues todos van a tener un límite de compresión. O sea, que si se puede comprimir un archivo que está comprimido, sí se puede, pero no necesariamente esa compresión va a ser mejor que la que ya tiene el original. O sea, el comprimido no se puede comprimir más de pronto. De pronto una nueva compresión hace que se aumente el tamaño, ¿sí? Pero eso depende. No siempre sucede eso. Pero si es que usted va a comprimir algo que está más comprimido, que está comprimido, seguramente si es que se comprimirá algo pequeñísimo. Un JPEG, por ejemplo, no se puede comprimir tanto. ¿Por qué? Porque ya está comprimido. El JPEG es comprimido, ¿sí? A ver, bueno, a ver, veamos. Ustedes deben tener por ahí este archivo prueba2.tar.bz2. Así que igual, trabajemos en este directorio prueba2 que estaba del examen, de la prueba. Trabajemos ahí. Abran entonces el terminal, abran en la carpeta, ¿no? O sea, en el terminal quiero que entren al prueba2. A ver, Kevin. Yo creo que voy a ir uno por uno, ¿sí? A ver cómo les va. A ver si pueden visualizar la pantalla de Kevin. ¿Cuál Kevin Inge? Kevin Hay Pérez. dos. Sí, hay 3, creo. De Kevin Pérez. ¿Sí pueden ver? A ver, Karen, ¿puede ver la de Kevin Pérez? Solo mueva No, la Inge, cabeza. Ah, ya puede. Ah, no, usted sí podía hablar. No, no ve. no Pero sé cómo poner para que salga la pantalla de mi compañero. alcen la mano los que sí pueden ver la pantalla de Kevin Pérez. Pero dejando Si de es que dejamos de compartir. compartir, sí se puede, profe, pero Sí, sí, mientras dejen de compartimos. compartir. Luego vamos uno por uno, ¿ya? A ver, no sé si ahí Karen tiene que dejar de Ah, compartir y ver. sí, ahí Sí, sí.
Y ahí sí, ya, perfecto, ya. Bueno, prueba 2 era un directorio que está en el home de usuario. Entonces le dije que se cambie a prueba 2. Y se cambió efectivamente a prueba 2 con este comando, cd./prueba 2. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿de qué otra forma se pudo cambiar a prueba 2? A ver, Nicolás. Eh, con, o sea, con el CD, ¿no? Se usa para cambiar a otro directorio. Claro, pero ¿qué más? Mm, no, no estoy seguro, Es que profe. sí ve cómo está escrito, ¿no? cd./prueba Ah, 2. sin el punto slash, solo con Exacto, prueba 2. sin el punto slash. ¿Sí? ¿Para qué el punto slash? ¿Sí? Esa era la observación que quería que ponga. Bueno, haga un listado, por favor, de lo que tiene aquí. Y ustedes en sus máquinas también hagan lo mismo, ¿no? Perdón, entren al directorio prueba 2, hagan un listado y vamos a empaquetar algunos archivos aquí, ¿ya? Vamos a empaquetar. ¿Qué tal si quiero empaquetar todo? Yo quiero empaquetar todo esto en un archivo llamado respaldo, ¿sí? Quiero empaquetar todos estos archivos que ustedes ven en un archivo llamado respaldo.tar, ¿sí? A ver, entonces, Kevin, ¿cómo hace? Kevin Pérez, ¿no? Estoy viendo la pantalla. Tar, muy bien. C, muy bien. VF, perfecto. Respaldo, muy bien. Punto tar, perfecto. Y ahí. Es que debería poner D asterisco, F asterisco, free, P asterisco, R asterisco, o sea. Pero en vez de poner así, ¿cómo podría poner todo? A ver, Nicolás. Solo pone el asterisco. Solo el asterisco. Ponga asterisco, enter. Veamos qué pasa. Y ahí está, mire. El Dante, Dante1, dir1, el directorio dir1. Y dentro del directorio dir1 también el directorio free. Todo eso se está empaquetando. Veamos ahora el tamaño de este respaldo.tar. 40.960. ¿Ya? Muy bien. Bueno, voy con otro compañero. A ver, Nicolás. Comparta su pantalla. Y ahí se ve. Sí. Ya hizo esto, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ahora, extraiga lo que tiene aquí, ¿no? Porque ya todo... A ver, ponga un ls nada más para ver qué es lo que hay en este directorio. Ah, siguen habiendo los archivos, ¿no? No se han borrado aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si borra todos los archivos excepto el respaldo.tar? A ver. Chuta, no, fue así. Verá que quiero que borre todos los archivos excepto el respaldo.tar. Profe, no sé cómo exceptuar un archivo. ¿Cómo qué? O sea, cómo hacer que no se borre el respaldo.tar. Bueno, póngale, por ejemplo, D asterisco, F asterisco, Ah, P ya. asterisco, R asterisco. Ah, no, R asterisco no, pues sino reg asterisco. Pero tiene que usar la R, ¿no? La menos R, porque tiene directorios ahí, así que veamos. ¿Ya? P asterisco y reg asterisco. Ah, ya es que usted tiene este directorio. Bueno, ya, póngale enter.
Haga un listado. Ya, perfecto. Ya tenemos el respaldo.tar. Entonces, ahora sí, extraiga el contenido de este archivo. ¿Ya? Y ponga un ls. Perfecto, ya tenemos todo lo mismo, ¿sí? O sea, nosotros hemos vuelto a tener todos los archivos que estaban empaquetados. Ya, muy bien. Voy con Kevin Macas ahora. Ya, a ver, entonces, nuevamente tenemos esto y tiene el respaldo.tar. Bueno, borre todos los archivos excepto el respaldo.tar, ¿no? A ver, no, perdón, solamente borre más bien el respaldo.tar. ¿Por qué escribe todo? Podía poner res y el tabulador y ya se completa. ¿Ya? Es que es mejor hacerlo así. Ahorran tiempo y están seguros de que lo que están escribiendo está correcto. ¿Sí? Porque cuando se equivocan por ahí y ponen el tabulador y no se completa, es porque algo están haciendo mal o no existe el archivo. ¿Ya? Bueno, haga un listado, borre la pantalla y haga un listado nuevamente, por favor. Hijo, ¿y por qué borra con clear? Si puede poner control L para borrar la pantalla. ¿Sí? Hago un listado corto. Ya, nuevamente, entonces estamos bien ahí. A ver, Kevin, entonces, vamos ahora a empaquetar y comprimir con BZIP 2 al mismo tiempo. Hágalo. Tar. C, muy bien. J, muy bien. VF, muy bien. Y ahora sí el archivo, el nombre del archivo en el que usted va a empaquetar y comprimir. Póngale respaldo. Punto, tar, porque es un empaquetado, y no, pero es BZIP, con BZ2, ¿no? Porque es con BZIP2 que va a comprimir. Si usted pone mal esto, no importa, va a comprimir, va a ejecutarlo bien. Si no pone las extensiones estas, igual no importa, va a comprimirlo bien. Pero, en cambio, usted cuando vea este archivo llamado respaldo nada más, entonces, no sé, no va a estar seguro de qué es ese archivo. Que si usted ve respaldo.tar.bz2, entonces ya le estoy diciendo que este es un archivo que está comprimido con BZIP2 y está empaquetado con tar. ¿Sí? Bueno, entonces, y después de esto ponga el espacio, ¿no? Y después todos los archivos que usted quiere empaquetar y comprimir. ¿Cómo le pone ahí? Asterisco. Perfecto, ponga el enter. Ya, haga un listado. A ver, borre la pantalla. Ya, muy bien. Un listado. Ya, ahí enter. Veamos el tamaño que tiene este respaldo.tar.bz2. Ya, 6213. Ya, perfecto. Ahora sí puede, bueno, voy con otro compañero. Espero que todos estén hasta ahí, ¿no? Así que eso quiero ver ahorita. A ver, voy con Jonathan Puente, que chuta, se muere del sueño, a ver si se despierta ahí. Estoy despierto desde las 4 de la mañana porque miércoles todavía no termino de calificar tantos cursos. A ver, entonces borre todos los archivos excepto respaldo. ¿Ya? Y ahora sí descomprima el archivo, este respaldo, descomprima y desempaquete. Muy bien.
Todavía no le pondrá enter, ¿no? ¿Qué más? ¿Para qué es que? Exacto. ¿Ya? Ahí sí, enter. Vea un listado. Ya, perfecto. Hemos recuperado la información. ¿Sí? A ver, voy con otro compañero. Con Saúl Montalbán. A ver, Saúl. Veamos. Disculpe, que mi computadora se quedó pegada. Le comparto pantalla del teléfono para que vea cómo está. Ya, pero ahorita no. Ahorita estoy con Saúl Montalbán. Sí. A ver, Saúl, ¿y qué es lo que está haciendo? ¿Por qué ha puesto BZIP2, respaldo, tal? Ah, ya ha tratado de comprimir, ¿ok? Sí, le estaba tratando de descomprimir. Ah, descomprimir. Ya, pero no se pudo, ¿no? ¿O qué pasó? A ver, ¿qué dice? Salida del archivo respaldo tar, ya existe. Ya, bueno, verá, cuando hizo un listado en su primera línea, tiene dos archivos, el respaldo.tar y el respaldo.tar.bz2. Pero ese respaldo.tar.bz2 no es más que la compresión de respaldo.tar. Así que si usted descomprime nada más con B un zip2, entonces va a obtener el archivo respaldo.tar. Pero ese respaldo.tar ya existe. Es lo que le está diciendo ahí. ¿Sí? Entonces, bórrele el archivo respaldo.tar nada más. Ya, enter. Ahora sí, usemos, pero ya no con BZIP2, porque BZIP2 lo único que haría es descomprimir el archivo. Pero yo quiero que descomprima y desempaquete. No pondrá enter todavía. Ahora, verá, de esto, quítele la J. Solo póngale X. XF. Ya, perfecto ahí. Póngale enter. LS. Entonces hizo falta la J. A ver, nuevamente bórrele este respaldo.tar. Y haga el tar, pero ahora utilizando la J, menos XJ, F. A ver, algo pasa por aquí. LS. Claro, algo pasa por aquí. Sí. Lo que pasa es que no estoy viendo los archivos. No sé qué es lo que haría antes. De pronto borró los archivos y no sé, algo hizo. Entonces, nuevamente ese árbol que tiene usted en el aula virtual, cópiele aquí, o más bien borre el directorio PEVA2 y todo eso. A ver, ¿qué es eso? O sea, es lo que está comprimido aquí, digo, empaquetado en el respaldo.tar. Sí, pero es que no sé qué habrá ocurrido porque algo está mal. No está desempaquetando ni descomprimiendo. O correctamente, por lo menos. O lo que se espera que se haga, ¿no? Entonces, mire, nuevamente, está en descargas. Súbase un directorio más arriba. Hago un LS. ¿Y dónde está? Sí, descárguese nuevamente este prueba 2.tar. BZ2. Nicolás, ¿tiene alguna pregunta? Sí, creo que yo sí sé qué pasa, profe. Creo que lo que pasó es de que primero le empaquetó y luego le comprimió. Entonces, cuando le descomprime, solo le da el paquete ya empaquetado. Entonces, tendría que desempaquetar lo que descomprime. Sí, pero ya desempaquetó y no aparecen los archivos. Sí.
Entonces, ese es el problema. Bueno, entonces, a ver, cópiale, veamos, ahí sí, tiene prueba tal. Bórrele el directorio prueba 2. Ya, ahora sí, desempaquete y descomprima el prueba 2.tar.bz2. ¿Ya? Sin, claro, sin la J, ¿no? Veamos, es lo que quiero ver. Un ls. Perfecto. Ahora sí descomprimió bien. CD prueba 2. ls. Perfecto. Ahí sí descomprimió bien. Lo que quería que se den cuenta es que para descomprimir y desempaquetar, uso la X, pero no es necesario usar la F o la Z, la J o la Z después. ¿Sí? Porque ya el TAR se da cuenta de qué tipo de compresión utiliza. ¿Sí? Por eso es que aquí no utilizó la J. ¿Sí? Y con eso debería haber sido suficiente. Porque en el caso anterior que no utilizó esto, hizo cosas raras, pero porque algo pasó. Así que por eso hice que se descargara nuevamente este archivo, y entonces ahí sí aparecen los archivos estos de acá. El archivo prueba 2 tar bz2, pues es el que se descargó y luego le descomprimió, le desempaquetó, y entonces ahí sí aparecieron estos archivos, ¿sí? Pero para descomprimir y desempaquetar no hizo falta la J, ¿sí? Es lo que quería que se den cuenta. A ver, Gabriela. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, allá. Profe, una pregunta. En esa línea que hizo el compañero de tar menos xf prueba 2.tar bz2, o sea, también o sea, también se pudo utilizar el otro que es bzip2 respaldo, no, prueba 2.tar. ¿Da lo mismo o no? Con el BZIP, en vez de tar, el BZIP2, ¿dice? Ajá, sí. Bueno, lo que pasa es que el BZIP2 lo único que va a hacer es descomprimir. O sea, sí, a ver, puede hacerla aquí, ¿no? Por favor, con BZIP, con B un zip, ¿no? No, ¿dónde estábamos? Así en descarga, sí. Entonces, B un zip2, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de aquí el prueba 2.tar.bz2. Dice que no es un bzip2, un archivo bzip2. Prueba 2.tar.bzip2, no es un archivo. Sí, aquí no pudo descomprimirle. ¿Sí? Pero si hubiese habido cómo, es porque el archivo, es que antes sí hubo cómo, porque lo que hizo el compañero es, del archivo que está empaquetado, comprimirle con bzip2. Pero otra cosa es hacerlo con tar. ¿Sí? Cuando se utiliza -xj, ahí también se hace con bzip2, pero no es exactamente lo mismo que poner con bzip2. ¿Sí? No es exactamente lo mismo. Usa el algoritmo de compresión de bzip2, pero algo más hace ahí. ¿Sí? Por eso es que no es igual. Por eso es que aquí no podemos descomprimir, ¿no? Este archivo. ¿Sí? Con bzip2 no se pudo descomprimir. Prueba 2.tar no es un archivo bzip2. No le reconoce como un archivo bzip2. ¿Sí? Y claro... A ver, bórrele nuevamente este directorio prueba 2. Desde aquí. Ya, enter y un ls. Debe estar el archivo de este árbol. Ahora utilice por favor el tar-xjf. Y prueba 2 tar bz2. Y ahí sí, enter. No es un archivo bzip2. Entonces de pronto yo hice mal y le puse otra extensión. No, es que ahí sí no recuerdo cómo lo hice. Y le puse otra extensión. A ver, entonces póngale el mismo comando anterior, o sea, con la flecha para arriba, pero quítele la J y reemplácele con la Z.
Enter. No es un GZIP, dice. Es que, bueno, aquí lo que dice es que este archivo que yo les he puesto en la clase no es un bzip2, dice. Y tampoco es un zip, ¿no? Porque he tratado de descomprimir con zip, dice que con gzip y no lo descomprime. Así que no es ni bz2, bzip2 ni gzip. Entonces, ¿cómo le hice? O sea, Puede no me ser acuerdo también cómo. por la extensión, porque en las diapositivas se había mostrado que el BZ2 tenía una extensión TBZ comprimiéndole con el TAR. TBZ. Profe, si le dan propiedades dice que está comprimido con bzip. Pero en cambio, no sé, aquí dice que bzip que este no es un archivo bzip2. Sí, más arribita usted ve que dice que este no es un archivo bzip2. Y en propiedades dice que es bzip, ¿no? No sé si tenga que ver con alguna, ¿cómo se llama? Alguna versión. No sé, no estoy seguro. Ahí sí no sé cómo ver con qué algoritmo exactamente está comprimido este. Es que no dice, ¿no? Bueno, no importa. Que ahí No se me importa. descomprimió, pero con el Sí, XBF, sí, como que exacto, sí. Sino que no sabemos exactamente con qué algoritmo le visualiza este archivo prueba 2 Z2, ¿no? Sí, simplemente le cogió y ya supo qué archivo es y le descomprimió. Pero si tratamos de hacer con besitos, no le descomprime, no le reconoce como un archivo comprimido de bzip2, ni con gzip. Entonces, ese es, no sé, alguna variación pequeña de haber por ahí. Cómo ver con qué archivo está comprimido, con qué algoritmo está comprimido, no sé. No sé. Póngale strings y este nombre del archivo prueba 2.tar.bz2. Strings, creo que es strings, ¿no? Ya, espacio, prueba 2.tar.bz2. Ahí vean, dale. Enter. Más arribita. Al principio, vamos a ver. Bueno, ¿sabe qué? Ponga la flecha para arriba y luego un pipe more. ¿Ya? Así empieza prueba 2 y todo eso. Pensé que iba a estar por aquí algo reconocible como la versión o el método de compresión, pero no veo. Póngale un espaciador para ir página por página hasta el final, a ver si encontramos algo. Nada por aquí. No, más abajo. Otro. Otro. Más abajo. Tal vez al final veamos. No. No veo nada especial que me indique qué algoritmo está empleando, ¿no? Bueno, no importa, ya, no importa. Sí. La cuestión es que, miren que aquí más bien dicho, podemos concluir que simplemente contar menos o con menos y menos X, F, sin poner la J o la Z, podría ser mejor, ¿no? Porque automáticamente le reconoce qué tipo de algoritmo de compresión está utilizando. ¿Sí? Bueno, ¿qué hora tenemos?
Ya, todavía faltan 20 minutos. Ya, vamos a otra cosa. A ver, voy con otro compañero. A ver, ya está Gabriela. A ver, Gabriela. Compártame su terminal. Ya, a ver, veamos qué tiene, ¿no? Borre esta línea. A ver, veamos cómo borra. ¿Cómo le borró? Con control U. Ah, muy bien, muy bien. Haga un listado, por favor. Ya, sí está el respaldo.tar. Ah, no tiene el respaldo.tar.bz2, ¿no? Por ejemplo. No. Ya. A este respaldo.tar, comprímalo con bzip2. Así. ¿Sí? Haga un listado. El respaldo.tar desaparece y en su lugar aparece un respaldo.tar.bz2. Y ahora cree por aquí un directorio llamado nuevo. ¿Ya? Sí. Y copie, sí. Y copie el archivo respaldo.tar.bz2 en este directorio nuevo. A ver, y copie. Este archivo respaldo.tar.bz2 que creó en el directorio nuevo. A ver. ¿Qué pasó? A ver. Ya un tabulador, ¿para qué sigue escribiendo? A ver, este aquí. ¿Ya? Y quiero que este le copie en el directorio nuevo. Cámbiese a Sí. nuevo. ¿Ya? Un listado. Para comprobar que ahí está el respaldo.tar.bz2. ¿Ya? Ahora solamente ponga, descomprima este, como está con bzip2, se supone, descomprima este, veamos. Descomprimo el respaldo. Ujú. A ver, ay. Ya un tabulador, ya enter, ls, ya, y aparece el respaldo.tar. Ahora desempaquete este respaldo.tar. O sea, sí se puede hacer, ¿no? Con bzip2 aquí. No sé cuál es el problema que tiene el otro compañero. Porque cuando hice esto, dijo no es bzip2, ¿se acuerdan? Pero aquí sí. Entonces, alguna cosa está en su máquina, no sé, alguna versión, no sé. A ver, entonces, a ver, vamos a extraer con, ya, perfecto, sí. Hago un listado y ahí deben aparecer todos los archivos. Perfecto, sí. Aquí no hubo ningún problema, no sé qué pasó. ¿Ya? Aquí se hizo en dos partes, ¿no? Primero se descomprimió y luego se desempaquetó. ¿Sí? Se descomprimió con B1zip2 y se desempaquetó con tar
XVF. ¿Sí? Ya. Bueno. Bueno, a ver qué hora es. 6:45. Vamos a quedar ahí, muchachos. Nos vemos entonces la próxima semana. Verán, tendrán listos todas sus máquinas virtuales. Porque ahí sí hay prueba. ¿Sí? Y seguramente es de esta parte. Vamos a ver. ¿Sí? Ya nos vemos, muchachos. Pasen bien. No se olviden de revisar el aula virtual por los deberes que he mandado. ¿Sí? He mandado algunos. 4 creo que son. ¿Sí? Así que revisen el aula virtual. Nos vemos entonces, muchachos. Hasta luego. Nos vemos, Inge. Hasta luego, profe. Hasta luego, Inge.